Bienvenidos, queridos hermanos, a este especial que estamos ofreciendo a través de WTN sobre la raíz judía de la Eucaristía. Mi nombre es Fran Morera y voy a estar explicando en este segundo programa qué hizo Jesús en la cena pascual del año 33 de nuestra era. En el programa anterior explicamos cómo era la cena pascual judía. Pero vemos que nos dice el Evangelio de San Lucas que llegado la Pascua del año 33 de la vida de Jesús, Jesús cuando se reúne con sus discípulos le dice: he deseado muchísimo celebrar esta Pascua con ustedes. Ese muchísimo nos da un énfasis de que esa noche va a ser especial a todas las noches. Y muchas veces celebramos la Eucaristía, pero no sabemos el origen, la raíz de esto que estamos celebrando. Y es tan importante porque Jesús va a ser la transición del antiguo pacto, de la celebración del antiguo pacto a la fiesta del nuevo pacto, precisamente en una cena pascual judía. Si ustedes siguieron el programa anterior, ya saben la dinámica de la cena pascual. El Señor mandó a preparar en un aposento alto, mandó a preparar todo lo necesario, que fueron los elementos que explicamos en el programa anterior. Solamente lo curioso es que en la cena pascual de Jesús, y lo explicaremos al final, no estaban invitadas las mujeres, y por una razón muy específica. Las mujeres participan de la cena pascual. En esa noche santa del año 33 de nuestra era, Jesús no invitó a las mujeres, solamente la celebró con sus apóstoles. Dice la tradición que Jesús celebró esta cena pascual en la casa de Juan Marcos, el evangelista Marcos, en el monte Sión, cerca del lugar donde hoy en día está el lugar conmemorativo llamado el cenáculo. Pues bien, cuando Jesús comenzó la cena pascual, la persona de que tenía que prender las velas, por supuesto, era la madre de la familia. El Evangelio no nos dice quién prendió las velas. Muchas personas piensan que el Evangelio es que los apóstoles andaban con el celular detrás de Cristo grabando todo lo que Cristo decía. Y muy al contrario, dice el último versículo del Evangelio de San Juan: muchas otras cosas hizo Jesús que no está escrito en este libro. Porque si lo fuéramos a escribir en los libros, todo lo que dijo Jesús no cabrían en todos los libros del mundo. Así que contrariamente a lo que piensan los protestantes, todo lo que hizo Jesús no está escrito. Hay solamente escrito lo esencial para nuestra salvación y lo que los apóstoles consideraron que era importante que nosotros supiéramos. Por eso hay detalles de la cena pascual que no se mencionan, porque los evangelistas asumen que los que están leyendo en el siglo I y II esos evangelios conocían la dinámica de la cena pascual. No sabemos quién prendió las velas, pero eso no quita, las mujeres estaban celebrando en la misma casa la cena pascual. Puede haber sido la Virgen María, puede haber sido la madre de Juan Marcos. Alguna de las mujeres prendió las velas. ¿Quién hizo? Y a mí me gusta siempre hacer esa pregunta porque es una pregunta de sentido común. ¿Quién hizo la pregunta de por qué esta noche es diferente a todas las noches? Por supuesto que la hizo Juan. Quien hacía la pregunta era el más joven de la casa. Entre los 12 apóstoles, el más joven era Juan. Y definitivamente Juan tiene que haber hecho la pregunta. ¿Y quién presidió? El Señor. ¿Por qué eres mayor? No porque eres mayor, porque eres más importante, porque eres el maestro, él es el rabí, él es el Señor. Y él presidió la cena pascual. Y Juan le preguntó a Jesús: ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Y Jesús, que era un judío que te cumplía la ley, porque vino a cumplir la ley, realizó todo el Hagadá que nosotros hemos explicado anteriormente. Jesús le explicó a Juan por qué esa noche es diferente de todas las noches. Jesús se lavaría las manos, Jesús usaría la copa de la bendición. Bendito sea Señor por esta copa, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Jesús comería las hierbas amargas, comería el jaroset. Jesús tomaría la segunda copa, la copa de las plagas. Y en este momento los apóstoles, en el año 33, se dirigirían a
la cena normal, pudiéramos decir, que no era litúrgica. Curiosamente, dado a la pintura de Leonardo da Vinci, siempre se pone en la última cena Jesús en el centro, y eso es un error de la época barroca y de los grandes pintores renacentistas. Él, que preside la mesa judía, se sienta en el lado derecho de la mesa. Se sienta en el lado derecho de la mesa y todo lo demás acá, contrariamente a lo que nosotros pues pensamos. Pero fueron a esta mesa, se sentaron todos, se reclinaron, que era la forma en que se comía en ese momento, reclinados en unas mesas, unas sillas largas, y comenzó la comida normal. Muy interesante, el cordero, que es el centro de la Pascua, no aparece en el Evangelio. En el Evangelio aparecen los panes, aparece el vino, pero el cordero no aparece. ¿Por qué el cordero no aparece? El cordero era el centro, el corazón de la Pascua, y tenía las tres características: macho, sin defecto y de menos de un año. Porque este cordero apunta a Jesús. Macho, porque Jesús se va a encarnar como hombre. Sin defecto, porque Jesús no tenía pecado. Y lo más curioso es por qué menos de un año. Un amigo mío muy simpático me decía porque estaba más blandito el cordero, pero esa no es la razón. El cordero de menos de un año es porque el cordero, cuando iba a ser llevado al sacrificio, no podía ofrecer resistencia. Un cordero grande, cuando olía el olor de la sangre, que era mucha la que había, se cree que en el año de Jesús se sacrificaron cerca de 300,000 corderos en el templo. Cuando olía la sangre, el cordero ya adulto, pues hacía resistencia a ser llevado a ese lugar. El cordero pequeño, como no conocía el olor de la sangre, pues iba confiadamente. Eso apunta a Jesús, que fue a la cruz, al sacrificio, sin ofrecer resistencia. El cordero de la Pascua, como narra bien el Éxodo 12, nos habla de que había que sacrificarlo a la caída de la tarde. ¿Por qué? Porque el día judío comienza de caída del sol a la caída del sol. No es como el nuestro, que comienza de 12 de la noche a 12 de la noche. O sea, el viernes a las 6 de la tarde, cuando sale el primer lucero en Jerusalén, comienza el sábado. Y el sábado, cuando sale el primer lucero en Jerusalén, comienza el domingo. Por eso el cordero se sacrificaba el día antes, o sea, el jueves. En este caso, que cayó la Pascua sábado, se sacrificaba el viernes a las 3 de la tarde, que es cuando comienza la caída del sol en Jerusalén, porque Jerusalén ya a las 5 de la tarde es de noche y están las estrellas afuera. Este cordero era la única vez en toda la historia de Israel que el que lo sacrificaba no era el sacerdote en el templo, lo sacrificaba el padre de la familia. El padre de la familia, 5 días antes, llevaba el cordero al templo. El cordero pasaba el proceso de ser inspeccionado para que no tuviera manchas, para que fuera de menos de un año, para que fuera macho. Después se le devolvía al padre de la familia con la nota de que era apto al sacrificio, y a la caída del sol de la víspera de la Pascua, el padre de la familia llevaba el cordero al templo y era el padre que cortaba el cuello del cordero. Única vez que se hacía durante todo el año. Una vez sacrificado el cordero, los levitas limpiaban de vísceras, lo hacían kosher, limpiaban de vísceras todo el cordero y amarraban el cordero en 2 palos de olivo en forma de cruz. Amarraban el cordero para que se limpiara de toda sangre. Y el padre de la familia salía del templo de Jerusalén aguantando el cordero amarrado en una cruz y este animal sangrante. Ustedes ven que es una prefigura total de lo que va a suceder realidad en esta Pascua del año 33. Pero ¿qué sucede? Que la Pascua del año que muere Jesús cae sábado. Sabemos que cae sábado porque para el judío cualquier día de fiesta, caiga el día que caiga, es Shabbat, es descanso. Si la fiesta de los tabernáculos cae un lunes, ese lunes es Shabbat. Si la Pascua cae un miércoles, ese miércoles es Shabbat. Pero cuando la Pascua cae un Shabbat, es el Shabbat Shabbatón, es la Pascua de las Pascuas, porque coincide la Pascua y el día de adoración y el día de descanso dedicado a Dios del pueblo de Israel. Por eso, cuando Juan dice que el cuerpo fue bajado de la cruz, porque al día siguiente era un sábado muy
especial. No era un sábado cualquiera, era un sábado muy especial, es que había coincidido ese año la Pascua y el sábado. Por eso sabemos que el sacrificio del Cordero iba a ser el viernes a la caída del sol sobre las 3 de la tarde. Jesús adelanta la cena al jueves. La Mishnah, las leyes orales del pueblo hebreo, tienen una cláusula donde dice que si la persona no puede celebrar la Pascua, el día de la Pascua, la puede atrasar o la puede adelantar. Pero el judío tiene que celebrar la Pascua porque es un mandato, lo leímos la semana pasada, para todas las generaciones, es un mandato eterno. Entonces está la licencia de que si tú no puedes, necesariamente no puedes, lo adelantas o lo atrasas. Jesús sabía que él no iba a poder celebrar la Pascua el viernes, porque en ese momento iba a estar en la cruz, y Jesús, basándose en esa cláusula de la Mishnah, adelanta la cena pascual para el jueves. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se celebraba la cena pascual antes de la víspera de la Pascua, había que celebrarla sin cordero, porque el cordero sí había que sacrificarlo a la caída del sol del día de la Pascua. Entonces, ¿qué hacía la persona que adelantaba o atrasaba la cena pascual? Ponía un hueso de cordero recordando el cordero de la Pascua. Después del año 70, los judíos no han vuelto a comer cordero. ¿Por qué los judíos no han vuelto a comer cordero? Porque el templo fue derrumbado. Ya se acabó el sacrificio. Por eso los judíos, desde el año 70 de nuestra era hasta el momento, lo que ponen en la cena pascual es un hueso, en recuerdo del cordero de la Pascua. Por eso el cordero no está en ninguna escritura, aparece, porque Jesús no tuvo el cordero basándose que él celebró anticipadamente la Pascua. Por eso todos se retiraron a la mesa donde estaba la comida, digamos, de fiesta. Era un ambiente de fiesta, la Pascua judía es hermosa. Se hacen en esa mesa unos cantos, se cantan unos cantos con gran alegría y con un entusiasmo espectacular cuando uno ve una Pascua judía en Jerusalén. Una Pascua, una celebración muy alegre. Jesús se sentó con sus apóstoles a comer la Pascua y en el medio de esta alegría, Jesús pues dice algo que va a enturbiar la alegría, la emotividad de ese momento. Jesús dice sencillamente, uno de ustedes me va a entregar. Y yo me imagino que eso caería pues prácticamente como una bomba en el medio de los íntimos de Jesús celebrando la fiesta especial del pueblo judío. Por eso todos comienzan a preguntar, pero ¿seré yo? Y Pedro, todos sabemos la historia, Pedro hace señas a Juan y Juan le pregunta, dime quién es, y Jesús dice, el que moja el pan conmigo en esta noche. Pero hay un pequeño problema. Todos estaban mojando el pan porque no comían como nosotros con cubiertos, ellos comían con el pan, comían las ensaladas, todos estábamos mojando el pan con Jesús. Lo que vino a decir de cierta forma que todos en algún momento, de una forma o de otra, traicionamos a Jesús. Judas, para no quedar atrás, también preguntó, ¿seré yo? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en ese momento Judas abandonó la cena pascual. Muchos dicen, bueno, ¿por qué los apóstoles no se dieron cuenta de que dijo Jesús? Porque una de las características de la Pascua es que había que hacer limosnas en un sentido mucho más grande que las limosnas que los judíos hacían durante el año. Y Judas era el encargado de la bolsa. Todos me imagino que pensarían que el Señor le dijo a Judas, lo que vas a hacer, repartir las limosnas, hazlo ya. Pero el libro, la palabra de Dios, dice algo que para mí es estremecedor. Cuando dice que en ese momento Satanás entró en Judas. Se nos habla que Jesús libera de los demonios, pero nunca se nos habla en el Evangelio en qué momento una persona es poseída. Sabemos que en ese momento toda la voluntad de Judas fue poseída por Satanás. Mira qué interesante. Lo primero que hace Judas cuando Satanás entra en él es salir corriendo de la primera Eucaristía. Judas no recibió la Eucaristía. Judas se fue antes. Me recuerda, queridos hermanos, siendo un pequeño paréntesis, a las personas que en la Eucaristía se van antes que se acabe. Si tú eres uno de los que te vas antes que se acaba la Eucaristía corriendo, recuérdate que el primero que hizo eso fue Judas, y dice que lo hizo porque Satanás entró en él. Así que más vale a nosotros los católicos que estemos hasta que se acabe la Eucaristía. No entiendo qué apuro por abandonar la casa de
de Dios. Pero eso fue una pequeña recomendación para los que salen corriendo después de la comunión. Pues, terminado ese mal rato que me imagino que pasarían los apóstoles en esta cena, y cuando Jesús dice que uno lo va a entregar, regresaron a la mesa litúrgica de la comida pascual. Me imagino que todos buscaron por la casa el aficomen. No nos lo dice la Escritura, porque eso estaba ya, las personas que recibieron el Evangelio, conocían la liturgia judía, recibieron el aficomen. Acuérdense que les dije que nadie puede cambiar ni una frase, la letra del Hagadá, nadie lo puede cambiar, ni el ceder, ni el orden. Tienen que seguir. Esta liturgia que se celebra hoy posiblemente proviene del Segundo Templo, de la época de Jesús. Este libro es un libro judío que yo compré en Jerusalén. O sea que más o menos lo que estamos viendo aquí es lo que Jesús hizo, porque la liturgia no se puede cambiar, porque la liturgia es de Dios, y la liturgia en el judaísmo no se puede alterar, porque el Señor da las pautas de cómo quiere que ésta sea para que les sea agradable. Trajeron el pan, el que lo encontró, y en este momento es cuando Jesús va a hacer algo totalmente diferente. A Jesús le traen el segundo pan. Jesús lo que tenía que hacer era partir el pan y dárselo a los demás, pero Jesús lo que va a hacer en ese momento se sale del Hagadá, se sale del ceder. Jesús va a tomar el pan y va a decir no las palabras litúrgicas, va a decir tomad y comed, esto es mi cuerpo. Yo me imagino que eso verdaderamente habrá asombrado a los apóstoles, que alguien se atreva a cambiar el Hagadá. Y uno dice, ¿cómo Jesús se atrevió a cambiar el Hagadá? Si usted dijo anteriormente de que el Hagadá no se puede cambiar. Jesús lo cambió porque eres el dueño de la liturgia. La liturgia del Señor. Eres el único que la puede alterar, o quien ocupa su autoridad en la tierra. Por eso Jesús, los apóstoles tienen que haber sentido extraño que Jesús usara. Y fíjense, de los 3 panes, tenemos el segundo pan. El segundo pan, si pensamos que los 3 panes simbolizan la Trinidad, el segundo simboliza a Cristo. Jesús va a coger el segundo pan y va a decir, esto es mi cuerpo. Algunos hermanos de otras denominaciones y sectas cristianas dicen que esto es una forma de decir, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, y Jesús dijo, yo soy la luz, y nadie toma literalmente que Jesús es una puerta, sino que está hablando en sentido simbólico. Pero esto demuestra que nuestros queridos hermanos, aparte que no conocen la Escritura, pues tampoco conocen gramática. Porque cuando Jesús dice, yo soy la puerta, cuando yo estudié en la escuela, no sé si todavía no habrán cambiado la gramática, espero que no la hayan cambiado, cuando dice, yo soy la puerta, la oración se compone de sujeto y predicado. Yo soy la puerta, el sujeto es yo. El sujeto es Cristo y el predicado soy la puerta. El predicado describe al sujeto según las reglas gramaticales. Jesús ahí se está describiendo como una puerta, porque eres el sujeto, y el predicado dice soy la puerta. Pero en la última cena Jesús no dice el pan soy yo. En la última cena Jesús dice esto es mi cuerpo. Si vamos a la construcción gramatical, el sujeto es el pan y el predicado es mi cuerpo, y el predicado describe al sujeto. Luego entonces Jesús está diciendo, este pan es mi cuerpo, totalmente opuesto a cuando él dice yo soy la luz o yo soy la puerta. Y en ese momento yo me imagino que los discípulos se habrán acordado del discurso más duro que Jesús dio en sus 3 años de experiencia mesiánica, que está en San Juan 6, del capítulo 52 en adelante. Y yo les recomiendo que todos debemos meditar en San Juan 6. El capítulo es muy largo, es el capítulo más hermoso de San Juan, pero yo quiero detenerme en la frase que dice Jesús. Jesús comienza en San Juan 6, comienza de cierta forma insultando a los judíos. ¿Por qué comienza insultando a los judíos? Porque para el judío la fiesta principal, por supuesto, la acabamos de ver, es la Pascua. Pero el hecho trascendental que proviene de la Pascua es que es el único pueblo que Dios le ha dado comida durante 40 años por el desierto. Ellos estaban orgullosos de que el Señor los alimentó con pan bajado del cielo durante 40 años.
¿Y qué le dice Jesús? Los padres de ustedes comieron el maná y se murieron. En otras palabras, le dijo, tanto cuento, si Jesús hubiera sido cubano, le hubiera dicho, tanto cuento con el maná y se murieron. O sea que eso fue un insulto de cierta forma para los judíos. Pero Jesús ahora le dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el verdadero maná. Los padres de ustedes se murieron, pero el que coma de este pan, que soy yo, vivirá para siempre. Y sigue Jesús repitiendo, lo repite muchas veces, 7 veces lo repite. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, el que come mi carne, el que bebe mi sangre. Tanto lo dijo que los que estaban en la sinagoga de Cafarnaúm comenzaron a murmurar, ¿cómo este nos va a dar a comer su propia carne y beber su propia sangre? Los hermanos de otras iglesias que dicen que esto es simbólico, Jesús está hablando en arameo. La gente de Cafarnaúm hablaba arameo. La gente de Cafarnaúm entendía perfectamente a Jesús lo que estaba diciendo. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, nadie empezó a murmurar, tú no eres ninguna puerta. Cuando Jesús dijo la luz, nadie le dijo, pero tú estás loco, tú eres un hombre, tú no eres la luz. Porque ellos entendieron que estaba hablando en sentido figurado. Ahora cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente, todos empiezan a decir, pero este hombre se volvió loco. Duro es lo que dice este hombre. ¿Por qué los judíos comentaban eso? Porque ellos entendieron literalmente que Jesús decía que a él había que comérselo. Y eso era imposible. Y sigue siendo imposible para el que no es espiritual. Algunos hermanos de otras iglesias se burlan de nosotros diciendo que somos caníbales. Y ahí están ofendiendo al Espíritu Santo. Y yo le dije una vez a una persona, tú sabes que los romanos, los romanos del imperio en la época de Nerón acusaban a los cristianos de caníbales también. Y por eso los sacrificaban. ¿Y tú sabes por qué lo acusaban de caníbales? Porque cuando le preguntaban en el interrogatorio, ¿cuál es el centro de la vida de ustedes? Ellos decían, comemos y tomamos la sangre del Hijo de Dios. Y ellos entendían que mataban a un niño. Porque, hermano, si no es por la gracia del Espíritu Santo, uno no puede entender el misterio de la Eucaristía. Pero aquí tenemos 2 opciones solamente. O el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y vino en la sangre de Cristo, o Jesús es un mentiroso. Y si es un mentiroso, Jesús no es Dios, entonces estamos aquí absolutamente todo demás y no va a haber más diezmo. Porque Jesús no puede mentir. Pero volviendo al discurso de San Juan 6, cuando los judíos empiezan a murmurar, esto es imposible de que pueda suceder, el Señor dice, en verdad les digo, quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y yo no lo resucitaré en el último día, porque mi carne es comida verdadera y mi sangre bebida verdadera. Si tú eres de otra iglesia y estás viendo este programa, busca tu Biblia Reina Valera para que veas qué dice Jesús en tu Biblia protestante. Mi carne es comida verdadera. Ahora explícame, ¿Jesús mintió? Y no me vengas con traducciones porque ustedes son fundamentalistas y ustedes dicen que la cosa como está escrita tiene que ser. Lo entendieron, los discípulos lo entendieron, los seguidores de Jesús lo entendieron y Jesús perdió a casi todos sus seguidores. Lo abandonaron, dijeron, este hombre se volvió loco. Cuando Jesús mira que todo el mundo se fue el discurso, entre comillas, del gran fracaso de Jesús, ve que están los 12 apóstoles reunidos y le dice el Señor, le dice a los discípulos, ¿ustedes se quedan o se van? Siempre el Señor ha explicado las parábolas. ¿Se acuerdan la parábola de las semillas? El Señor le explicó. Ahora le dice, ¿ustedes se quedan o se van? Cristo no explica, la Eucaristía no se explica. ¿La aceptas o te vas? Ahora, si te vas, no vas a tener vida eterna. Lo dice el Señor en Juan 6, no lo digo yo. Y Pedro contestó, ¿a dónde vamos a ir que hayan palabras de vida eterna? Pedro dijo, no entiendo nada, pero si tú lo dices, es cierto. Esa es la fe de la iglesia. Y Jesús le comenta, si ahora ustedes no creen lo que yo les dije, que esto es mi carne, ¿cómo ustedes van a creer cuando me vean a mí subir a los cielos? El Señor pone en sintonía 2 hechos, la comunión y la ascensión. Si tú no crees en la comunión, tú no crees que Jesús es Dios. Si tú no crees que en la Eucaristía, tú menos puedes creer que Jesús subió entre trompetas al cielo y en gloria. La ascensión pasó. Realmente, eso todos los cristianos lo creemos, la Eucaristía es tan cierta como la ascensión. Ese discurso que vamos a ampliar en el próximo
capítulo tiene un gran sentido, tiene un gran mensaje cuando vamos a las palabras griegas que utilizaron. Porque aunque Jesús hablaba arameo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, Mateo, fueron escritos en griego, que era el idioma, como hoy en día es el inglés, era el idioma universal. Y por eso tenemos que ir al original griego para entender qué es lo que dijo Jesús y cómo esto afecta la última cena. Porque es en la última cena cuando los discípulos entendieron lo que el Señor dijo en la sinagoga de Cafarnaúm. Hermano, el que entiende esto es el que se queda, no es el que se va. Si ustedes se han quedado en la Iglesia Católica, aunque no la entiendan, dele gracias a Dios, ustedes son de los escogidos. Nos vemos en el próximo programa y que el Señor los bendiga abundantemente.